Buenas tardes. Una vez más, es una satisfacción encontrarnos en el Salón Público de Asturias, acudiendo a la llamada de esta persona que no podemos resistirnos. Tiene tal poder de atracción, de convocatoria, que estamos llegando, estamos todos hablando de que llegue el cuarto martes de cada mes, que resulta que diciembre no tiene cuarto martes. Así es que, ¿qué pasa? Que no tenemos... Sí, ¿Ah, sí? Ah, lo adelantamos. Sí. Bueno, o sea, adelantamos el cuarto mes, ¿no? Sí, vamos a adelantarlo. Bien, o sea que entonces tendremos la satisfacción de venir a vernos antes del turrón, antes de la Navidad. Bueno, indudablemente sí es muy grato reencontrarse con muchas personas conocidas y alguno que otro no conocido, que está bien irse renovando, ir aumentando el número, porque lo que nos ofrece Soledad siempre es interesante, siempre es muy interesante. Es una mujer que no sabe hacer nada mal, no pierde un minuto en la vida. Es una persona que sabe aprovechar el tiempo y regalarnos muchas de sus capacidades, no todas, porque no tiene tiempo para hacerlo. Porque si no, se queda un deleite estar aquí horas escuchándola a ella, solamente a ella. Lo que pasa es que, claro, ella también sabe que hay otras personas con muchas aptitudes para estas cosas y hay que darle sitio, porque es bueno que cada uno pueda subirse aquí y mostrar esas cualidades poéticas que lleva dentro. Hoy, de eso va a hablar ella. Tenemos con nosotros un poeta, escritor, que tiene mucho predicamento, tiene una buena acogida entre el público amante de la poesía y los no amantes, porque aunque no le gusta a uno la poesía, escuchar a una persona que sabe decir, siempre se engancha uno a ese mensaje. Pero bueno, de eso va a hablar Soledad, que lo hace muy bien, y yo, punto en boca, me callo y nada más. Pues Soledad, muchas gracias por todo. Como siempre, Andrés, tan amable, refiriéndote a mí. Y interesantes las cosas que nos traen nuestros amigos, interesantísimas, cada uno de ellos. Buenas tardes, amigos. Bienvenidos y agradezco vuestra presencia en el Centro Asturiano. Es un placer estar aquí con todos vosotros compartiendo este martes de la poesía del mes de noviembre. Siempre en cuarto martes, pero el mes de diciembre no va a poder ser porque, como sabéis, el 25 es Navidad. Coincide con el cuarto martes. Por este motivo lo vamos a adelantar al miércoles 19. Lo lógico sería el martes anterior, pero se coincide con la Casa de Salamanca, que la lleva Paco Ballesteros, y no podemos hacer eso con él. No, soy yo la que lo llevo. Pilar Pizarroso. La Casa de Salamanca. De Salamanca, no la de Zamora, Pilar. Tercero, perdón. No, es que Pilar Pizarroso es que los martes están ocupados. Pilar Pizarroso lleva el segundo martes la Casa de Zamora. Y se tiene muy en cuenta para no ocupar ese martes. Como también no podemos ocupar el tercer martes que lleva Paco Ballesteros en la Casa de Soria, pero es la Casa de Salamanca la que se representa. Por eso no se hace el martes 18, sino el miércoles 19. Miércoles 19, que con todo esto puede parecer un poco lioso. Miércoles 19, porque la Navidad cae en el cuarto martes. Y bueno, como sabéis, tenemos al final de Tribuna Abierta, de todas vuestras actuaciones, tenemos a un gran escritor, Eduardo Velázquez, que después tendremos media hora para ofrecerle a él y para que él nos ofrezca su obra y su pensamiento, sus ideas, que son interesantísimas, del libro que presentamos hoy.
cuyo título es, el libro, es La tejedora de apegos. Interesantísimo, yo lo he leído y me ha gustado mucho. Y vamos a comenzar ya. ¿Por dónde empezamos? ¿Vas a decirnos? ¿Quieres decirnos algo? ¿No quieres? Y bueno, vamos a seguir. Sí, si me equivoco. José, José, ¿quieres? Buenas noches a todos. El poema que voy a leer se lo voy a dedicar a Soledad Martínez, irlandesa. ¡Qué honor! Se titula Se despeñaba la luna. Se despeñaba la luna, yo la vi como rodaba. ¡Qué locura aquella noche, una noche tan extraña! En las montañas rocosas la luna se despeñaba y rodando caería hasta alcanzar la hondonada. Llegaba a los arenales de los remansos sin agua, apagada y sin rencores, la que siempre iluminara. Oscurecieron los bosques y los campos esmeralda, porque se rompió la luna que aquella noche rodara. ¿Qué habrá sido de la estrella, la más grande y más cercana, toda redonda y graciosa, alegre e inmaculada? Pues se espera que mañana ya regrese toda blanca, iluminando los picos y bajando lenta en calma, clareando tierra entera, madre de la luna clara. Porque la luna no muere, ella vive con su magia, se levanta cada noche y se acuesta en la mañana. Es milagrosa la luna y su vida no se acaba, se regenera como el aire y en silencio siempre baja. Solamente aquella noche, no sabiendo por qué causa, mas jamás ha de dejar de alumbrar tierra que clama. Pudo ser que dicha luna estuviera descuidada, amodorrada o dormida, o amparada en la confianza. Pero la luna es la luna, y sus blancores la avalan, como reina indiscutible de los mares y montañas. Siempre se la ve elegante, cual la más hermosa dama, cuando se viste y se peina, y va luciendo sus galas. Mas las galas de la luna son pureza relumbrada, elegantes vestiduras que a la tierra las regala. Muchas gracias. Agustín, ¿tú querías salir pronto? Bueno, Entonces, tú quieras. No se ha preguntado otro año ni ya ha salido. Ole, ole. Siempre buena hora para hacer ridículo. No hace ridículo nadie. Agustín, para quien no lo conozca, porque como aquí viene gente nueva, pues cada día que celebramos esta velada, pues Agustín va a cumplir 99 años. Y viene desde Paseo de Extremadura, viene en autobús hasta Plaza de Benavente y de allí andando hasta aquí. 2 kilómetros de aquí a Benavente. Él solito, nadie lo acompaña, ¿eh?
El bastón. El bastón. Sé que no tengo a quien pedirle que me acompañe, no tengo. No, porque no quiere, siempre mira a Alfredo. Alfredo viene acompañado de dos señoras, no de una, de dos. Con la ayuda de la divina providencia. Quiero estar con vosotros y ya podéis decir que os quiero de verdad, porque es para mí es un sacrificio, pero os quiero a todos. Vale. Claro que sí. Os pediré perdón por la garganta que tengo. Pero luego dicen que todo se le vuelve en pulga. ¿No veis qué garganta tengo? Pero eso le pasa a todos. Bueno, Jóvenes y mayores. En este tiempo. el tiempo es oro. Así que voy a intentar decir un pequeño poema, un cortito poema que yo le hice a la Santina, porque es la patrona de Asturias y estamos en la casa de Asturias. Es asturiano. Muchas gracias. Bueno, a la Santina le digo yo, si vas a la Santa Gruta y penetras en la cueva que a la Santina te lleva, pensarás, qué diminuta la sutileza en disputa de los seres racionales que presumen de legales y mancillan sin piedad a la divina deidad, bálsamo de tantos males. Madre de la cova honda, Santina del asturiano, regazo del mundo hispano, pon tu luz en la redonda esfera, donde tu fonda sea para los errantes, nómadas y mendicantes, el aposento sollado de tu pavor amparado en sus lágrimas sangrantes. Cuando penetré silente en aquel santo lugar, aceleró el palpitar de mi espíritu paciente ante la madre pendiente del caído del fangal y de todo aquel mortal que temor tuviese al cielo. Emocionado mi anhelo, se deslizó un lagrimal. Nadie piense que es un cuento, mi relato en espinelas, ni preciso de candelas que iluminen mi aposento. Solo preciso el momento en que la musa me atienda para que el mundo comprenda el alma de un principado por la gracia aventurado de la Santina en ofrenda. Asturias, patria soñada, esperanza del obrero, picador o barrenero en la profunda escarpada, en pos de la sal cobrada en la traicionera mina, mientras a la fe divina invocando está el hogar en la duda de alcanzar la mano de la Santina. Todavía vamos a estar aquí antes de Navidad, ¿no? En Navidad vamos a estar. Agustín, el 19 de diciembre. Estamos aquí. Cantaremos villancicos. Cuidado. Cantaremos bien. Bien. Desfilera, nos marchamos. ¿Sabes quién Gracias por soportarme. Ángeles, vamos a escucharte. Cuando voy a la peluquería. Ana María Espósito después. ¿Lo llama el Miguel? Miguel, si ahora lleva una temporada que no... ¿Sabes qué por ahí? Si se me quedaba por ahí... Buenas tardes. Gracias otra vez más por darnos esta oportunidad. Gracias a ti y a todos los que estáis aquí. Vale. Pues yo le he dedicado una poesía al tiempo. A ver. El tiempo es el mejor regalo que a todos la vida nos da. Ahora depende de cada uno cómo lo quiera emplear. El tiempo ni se compra ni se vende, ni se puede retener. Hay que vivir el presente y no dejarlo perder. El tiempo lo cura todo y pone a cada uno en su lugar. Por eso hay que aprovecharlo, porque no tiene vuelta atrás.
Hay tiempo para todo, si se sabe distribuir. Tiempo para trabajar, comer, para divertirse y para dormir. Después de un tiempo malo, vienen otros mejores. Con el tiempo se perdona y se olvidan los malos entendidos y los rencores. El tiempo es oro, todos lo sabemos, ya lo dice el refranero. Por eso, saberlo organizar en la vida debe de ser lo primero. Con el tiempo todo se alcanza, eso es la pura verdad, pero hay que ser perseverante, de lo contrario nunca se logrará. Lo valoramos cuando nos queda poco, y eso es un gran error. Hay que disfrutarlo en cada momento y así viviremos una vida mejor. El tiempo pasa volando y no lo podemos atrapar, y como vivamos mejor o peor depende de cada cual. El tiempo se divide en tres fases: el pasado, al que no se puede recuperar; el presente, hay que vivirlo y aprovecharlo, y el futuro aún está por llegar. Una cosa hay que tener en cuenta: si nos parece pronto para morir, que no se nos haga tarde para vivir. Y como dijo el famoso escritor y poeta Henry Wardy, el tiempo es demasiado lento para los que esperan, demasiado rápido para los que temen, demasiado largo para los que sufren, demasiado corto para los que se divierten, pero para los que aman, el tiempo es una eternidad. Gracias. Ana María. Hola, buenas tardes a todos. Os voy a recitar un poema que lleva por título El jardín de las delicias. Este poema lo hice para este cuadro del Museo del Prado, que es uno de mis preferidos. Y dice así, y está dedicado al bosco, el jardín de las delicias. El pincel de lo imaginario. El pincel de lo imaginario vive en una paleta bicolor. Es un libro con hojas de óleo, con pinceladas que se abrazan en el tercer día de la creación. Grises, blancos, negros, azules. Tiene poesía el paisaje de las delicias, el jardín, revestido con la lluvia fina de tejidos bordados, que inspira a las almas detenerse en él. Nace en su mente un paraíso de mil ideas, sombras equilibristas por caminos inciertos. El paraíso de capa azul brinda con seres oníricos, atormentados, demoníacos. El mundo patina sobre hielo. Él lo dijo y todo fue creado. Él lo dijo y todo fue hecho. Pentágonos de mares misteriosos, mundo perfecto, bañado de lujuria. El pincel de lo imaginario escribe versos de alquimia. Pinta el vestido del hombre gigante del color marfil y pata de árbol. Príncipe del orgullo, Asmodeo, rey de la lujuria, Mamón, Belcebú, perfila cuerpos desnudos, prisioneros del éxtasis, sin ondas eléctricas. Baco hizo mutis ante los lienzos. El viento arrastró el pincel, plasmando guerras personales, frustraciones, secretos, amores perdidos como una gota de amor en el océano. Globo flotante, fuente de adulterio, bajo esferas transparentes, hacia un camino sin fin. Damas desnudas y jinetes cabalgando. Son libres los unicornios, dragones y grifos. Un mundo resquebrajado huele a lujuria. En el paraíso perdido, empatía, mundo loco, cruel, lechuza pecadora, mecida. Sobre un mundo que patina sobre el hielo, en el infierno musical del negro al gris. Las llamas de una ciudad lejana llamada infierno.
Laúd, arpa y tambor, instrumentos de tortura, ahora son manto de plata. El diablo se ha posado en una roca antropomorfa, herejía para unos, utopía para otros. Una muerte que no avisa, mágica obra de arte, suena infierno musical. El pincel de lo imaginario baila cuando el agua se torna hielo y logaritmo de civilizaciones y el mundo patina sobre el infierno. Ayer el pincel de lo imaginario pintó un paraíso dislocado que regaba cada noche. No sé si existió en realidad ese mundo, flotando a la deriva en las aguas del tiempo, abismo invertido de abejas, bebiendo en la fuente de juventud eterna. Y polinizó el paraíso, transformando el cuadro en prodigio, llegando a ser el más visitado del Museo del Prado. Concha, Me la voy a jugar. queremos oírte. Estamos entre amigos y me la voy a jugar porque no sé, la memoria no me va. Bueno. Pero bueno, sí, Claro que te va. Por supuesto, mi querido. Esto está inspirado en hace 80 años a las mozas de los pueblos, de un pueblo que no es lo mismo ahora. Se titula Romance del casamiento, no me acordaba del título, y es de Marcos Martel. Su marido, Mi. que en paz descanse. ¡Ay, madre! Casarme quiero mi madre con un mozo hecho de oliva para que guarde mi calle. La madre... Balcón abierto por todos los vendavales, puso los ojos cansados sobre mí de su talle. No te cases, niña, no te cases, que los hombres son navajas, que los hombres son puñales. El romance del cariño se tendió sobre la tarde como un capote torero, bordado de añil y sangre. Los meses saltaron locos, queriendo alcanzar el aire. Sé perdonarme que seguimos y no seguimos. Madre, eso es tremendo. Es que eso es tremendo, no me lo estoy viendo. Bueno, el trovador de la luna se repintó de albayalde, cogió un violín de luceros, lo templó en cañaverales y en el atil de la noche, chivato cantó a la madre. Vigila, madre, vigila, que un mozo ronda la calle. Y la rondaba el amor con patillas de azabache, camisa de espuma blanca y mirarte al encerrarle. Los tejadillos lo vieron los ventanales, lo vieron damas de noche, pitiminis y arrayanes. La niña dijo que sí, pero se enteró la madre y el galán cortó el idilio entre suspiros y anes. El rosario de los días lo rezaron salve a salve. Bendita sea la Virgen, bendita la hacerse madre, bendita sea por siempre, bendita que ella nos guarde. Costureros y puntillas, bastidores y tendales se fueron poniendo antiguos según pasaba el romance. Espinas atormentadas sembró el deseo en su carne y volvió a decirle aquello: ¡ay, madre, quiero casarme! No te cases, niña, que los hombres son puñales. Luego, puntadas, y un silencio insoportable que cortó a trozos la hora de un reloj solemne y grave. Un día, por San Francisco, bajó a la tierra la madre. Las vecinas la lloraron como guiñones falaces, haciendo de sus virtudes un canto inimaginable. Las vecinas la lloraron, pero la niña era un ave que volaba mentalmente desde el balcón a la calle. Mañana mismo, mañana mismo mi madre, mañana aunque esté de luto, mañana voy a casarme con un mozo hecho de lumbre para que me abrase el talle. María Jesús, venga, vamos. Vamos. Yo vengo la...
No puedo, ¿eh? ¿Qué? Que dice que no se acuerda de nada. ¿Cómo que no? No he mirado nada. Y no, No me tengo digas. nada en la No me cabeza. digas, no me digas Pelo eso. blanco. Venga, lo que tú quieras. Vamos, venga, te dejo que recuerdes. Llamo a Marlinka y mientras recuerdas. ¿Vale, María Jesús? ¿Recuerdas? Ahora después de Marlinka sale... ¿Qué? ¿Que no? Buenas tardes a todos. Marlinka, di tú el apellido. Malinka. Ah, Malinka. Vengo de Ibiza y me alegro. Hace 3 horas he venido en Madrid y me aprovecho estar con vosotros otra vez. Voy a leer un poema que escribí hace 1 año aquí en Madrid, en diciembre. El violinista venido del futuro. Lo veo cada noche en el metro, en medio de muchedumbres apresuradas, y su violín desgarra la vanidad de un gentío por el trabajo desarmado. Sonriendo, con aleluyas nos recibe, mirando a un mundo sublime, carente de dolor. Tal parece decirnos: yo dinero no pido, escuchadme, vosotros, yo reparto amor. Francisco de la Torre, vamos a oír. Isabel, después. A una sombra que aparece. La he visto. Los mismos ojos rasgados y los cabellos rebeldes. El mismo verbo de vidrio, los rojos labios ardientes y su sonrisa de siempre. Se ha llevado una sorpresa y me ha tendido la mano que he estrechado con fuerza. Hemos hablado y hablado del ayer y nuestra suerte, pero más del ayer, de aquellas fechas fugaces que intentaron ser simiente de ingenuos disparates. He inquirido de las musas la razón de lejanía que entonces nos impusimos, el por qué nos consumimos en un duelo incomprensible que el destino provocó. ¿Qué fue de tantas quimeras, de los sueños y los besos que alumbró la juventud? Me dijo de su marido, al que se entrega y le quiere, pero no la he creído, porque su mirada miente y le traiciona el jugueteo de sus dedos que se hieren. He sabido de sus hijos y ella de mi acontecer en los años consumidos. Mi matrimonio tardío, mi rodar incongruente, me mira y aún sonrío. Y nos dañamos de nuevo con las armas de la mente, que no del corazón. Ella me ha deseado suerte, yo tan solo dije adiós para estar en el presente. Isabel Morión, vamos a escuchar. Rafael, después tú. Buenas tardes, queridos amigos, aquí de nuevo, muy a gustito en esta casa, que nos acoge con tanto cariño siempre. Voy a leer unas cuartetas inspiradas en Omar Khayyam, que es un poeta persa del siglo XVI, que a mí me fascina.
sobre el paso del tiempo. Bueno, las cuartetas son mías, ¿eh? Lo que pasa es que al leer a Omar Khayyam, pues me apetecía hacer cuartetas. Omar Khayyam, que era muy realista, decía: nunca volverás, te irás y te habrás ido. Yo digo, la vela se consume, lenta, muy lentamente. No es posible encender la mecha consumida. Que tus palabras tengan consuelo en la tristeza, miel en los sinsabores, justeza al pronunciarlas. Amar la vida siempre, olvidar los rencores, gozar con los amigos antes de la partida. Retener los instantes, cómo me gustaría. Bebamos un buen vino, no pensemos en nada. Amemos locamente, cuando se enturbie el aire, la mirada, la risa, seremos solo uno. Despacio, muy despacio, me va diciendo Dios, se aquietan las pasiones, para siempre los sueños. Amar intensamente, dar toda la dulzura, nos juzgarán por ello, solo el amor nos salva. El tiempo que nos quede, convirtámoslo en beso, vivamos los momentos con lúdica alegría. Bailemos y cantemos mientras sintamos vida. Escanciemos rojos vinos y durmamos al sol. Muchas gracias. Sí, 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 lo sé, ¿eh? Rafael. Toñi después de Rafael. Y Toñi después de Rafael. Sí, pasaba de poema, hay que decirlo. Bueno, el poema que tengo yo hoy no rima mucho, pero bueno, me resulta algo poético, por eso lo voy a leer. Y espero que les guste, señores. Se titula Mater España. ¿Qué es tener espíritu de rey? En los orígenes, cuando no existía todavía la herencia, nuestra civilización se organizó, y no pudo ser de otra manera, con un autoproclamado rey que, por derecho propio y la voluntad de Dios, inercia inescrutable que hace que nuestro sí no sea así, tuvo la determinación de guiar a un pueblo, si no a la humanidad viva de entonces, hacia ese futuro donde nosotros vivimos ahora, y vivirán nuestros amados hijos de esta tierra, humanidad superviviente a la historia. Hoy, su escudo dibuja un linaje, de un memorable apellido presente, forjado a sangre y fuego, en guerras de capa y espada. ¿Qué pueblo hace reyes a los que confía su existencia? Somos España, permanentes en la historia universal. Nuestra monarquía perdura vigente, nuestro pasado siempre es sagrado y el futuro está en nuestras manos. Agradecidos estamos de esta ancestral garantía de permanencia que hace legendaria, sabia y gloriosa nuestra nación española. ¡Viva España y don Felipe de Borbón! Regio corazón democrático y honesto, grandeza de siglos de patria, amor imperecedero de su pueblo perenne, autenticidad soberana, nuestra realeza. Como él, yo quiero ser hijo, no quisiera ser cuervo de nuestra Mater España. Y es que la existencia de la monarquía es un indicativo sociológico de sostenerse en un sistema social, económico y político de alta prosperidad, riqueza y paz en todos los estratos del Estado. Esa es su razón de ser. Españoles. Toñi. Después Rosa. Después de Toñi y Rafael. Toñi. Muchas gracias a todos por vuestra acogida. Bueno, pues yo tengo un poema, como el día 25 fue lo del Día de la Mujer, pues le tengo hecho a la mujer.
a la mujer maltratada. Tú no te puedes callar, yo no te puedo dejar. Que jueces y magistrados a ti te tengan respeto, que escuchen y oigan tu voz no por juicio, es todo un reto. A ti, mujer maltratada, va mi poema de amor. A ti, que con él soñaste, mató el dolor su fulgor. Tú no te puedes callar, yo no te puedo dejar. Cuántas ilusiones rotas, cuánto proyecto frustrado por el hombre a quien querías, y cuánto dolor callado. Cuánta marca maquillada, no le des tu propio inculto, no más sonrisa fingida, no escondas más el insulto. Tú no te puedes callar, yo no te puedo dejar. Su fuerza, que él enarbola, el miedo mete en tu entraña. Verdugo es y se envilece reduciéndote con saña. Soñaste tu compañero y se erigió en tu dueño. Al pendenciero no calles, la sociedad pone empeño. Tú no te puedes callar, yo no te puedo dejar. No haya un día tan solo dispuesto a reivindicar entre el hombre y la mujer el derecho a la igualdad. Diferentes sí, lo somos, y respeto merecemos, porque nos complementamos y así nos enriquecemos. Tú no te puedes callar, yo no te puedo dejar. Muy bien. Buenas tardes a todos. Hoy cumpliría mi madre los años, entonces voy a leer un poema que la hice en recuerdo, pensando en ti. Ayer, madre, pasé el día y la noche entera con la mente en exclusiva pensando y acordándome de ti y tantos cumpleaños celebrados. Por un momento yo te vi mayúscula, preciosa, rodeada de tus hijos y nietos en el centro de la mesa enorme. Se encontraba una gran tarta de nata y chocolate, caprichosa, con más de 80 velas de colores, erguidas, luminosas, esperando sin rastro de tristeza, llameantes al soplo y la cantata con aplausos. Tu gesto complaciente, tu voz dulce. Cogiste un abanico del cajón y de un abaniqueo, como un soplo de brisa que rozara muy suave, las velas se quedaron en la sombra. Ayer, madre, sentí tu cercanía. Rafael Sanz, vamos a escuchar. A todos buenas tardes y a Soledad pedir disculpas porque yo creía que aquí había solo un Rafael y resulta que quedé por ahí como los somos. Bueno. Y no se rían porque esto que les voy a contar ocurrió de verdad, de verdad. Yo en su día lo titulé La rana cautiva, pero es muy cortito, no se asusten. Una rana saltarina, graciosa, alegre y simpática, se aventuró a pasearse por el margen de la charca. Pero un grupo de chiquillos que por allí disfrutaban del verdor de la pradera, al verla saltar ufana por entre hierbas y juncos, la cogieron por las ancas.
dulce libertad perdida, dura esclavitud hallada, negros mechones al viento, animación desbordada, almas ebrias de emociones, manos sedientas de magia. Se ríen, juegan con ella, la sueltan, luego la atrapan y al cansarse de estos juegos, uno propone matarla. Sus congéneres del charco quedaron petrificadas al escuchar la sentencia tan absurda y tan ingrata. 100 ojillos verde oliva flotaban sobre las algas, 100 cabezas de alfileres brillaban como la plata. El fango se ha ensombrecido, el agua ha quedado helada, los nenúfares se ocultan, las libélulas se escapan. Los juncos rasgan la brisa con sus diminutas lanzas, mientras la rana cautiva solloza por su desgracia. Pero uno de la pandilla se siente movido a lástima y con acento burlón les dice a sus camaradas: ¿queréis matarla? De acuerdo. Si ha de morir, que sea ahogada. Y alegre y compadecido lanzó la ranita al agua. Y al verla que se zambulle, contenta, salvada y sana, todas, croando de dicha, cantaron a coro: ¡gracias! Al final, detrás de Rafael, va a salir alguien. A ver, al final, detrás de Rafael hay tres señoras. ¿Van a salir a decirnos algo? 4. Aquí no hay nadie. Pues vamos a escuchar a Andrés Menéndez, presidente adjunto del Centro Asturiano. Vamos a escuchar. Bueno, esto es rellenar tiempo, ¿eh? Porque con todos los poetas y glasadas que hay aquí, que venga yo a meter aquí la pata. Las dos. Bueno, esto lo titulé Cuna de amor. Llevo en mi pecho una cuna, meciendo un amor en falla, nacido en noche de luna a la sombra de tu atalaya, bautizado en el arroyo en la pradera de la cañada, mientras gozosa contemplas la transparente cascada. Tal parece que me quieres, aunque sé que luego te irás. Con tus evasiones me hieres y cada vez te alejas más. Ausencias que causan deudas. Vente, no cometas excesos. Cuando quieras saldar cuentas me deberás muchos besos, con los que he de hacer caja, sin malversar el caudal, valuando cada migaja llovida de tu alto sitial. Tu estela he de secundar, izando tu amante sentido, aunque te haya de enamorar con las artes de Cupido. A cada hora crepuscular ha habido custodio tu balcón, anhelando el despertar de tu dormido corazón. Si espían tus vecinos, seguro sospechan de mí, ignoran que mis sentidos solo se orientan hacia ti. Con los canes vagabundos trabé formidable amistad, mientras desgrana segundos el reloj de mi soledad, soñando que día llegue en que juntos acunemos el amor que a ti te llene, porque unidos lo busquemos. Muy bonito. Voy a deciros un poema que hice para mi madre también, Rosa. Hemos coincidido. Mi madre murió hace 3 años, un 30 de noviembre. Este poema es para ella. Ya has logrado la paz que te faltaba, porque Dios te ha llamado a su presencia. Has dejado la envoltura que te ataba a este mundo material. Pero tu ausencia me desgarra,
Tu imagen se me graba, impregnándome toda con tu esencia. Volveremos a vernos, madre mía, en el ámbito puro, algún día. Te llevaste, Señor, hasta tu cielo, envuelta en tu fulgor y sintonía, esculpida en dolor, lenta agonía, a mi madre querida, en dulce vuelo. Nos dejó la tristeza y el consuelo de su vida, y el amor que repartía. Estará junto a ti, lo merecía, su alma al fin ha alcanzado el dulce anhelo. Inmortal, como un ángel refulgente, ya eres vivo reflejo del Creador. Ves a Dios en su espacio omnipotente, participas de su gloria y esplendor. Ya eres brisa y aroma evanescente que acaricia mi rostro con amor, sintiendo en el temblor que un beso depositas en mi frente. Juan Jesús, vamos a escucharte. Isidro, después tú. Y hay una señora al final, ¿va a decirnos algo? Al final, detrás de Juan Jesús. Hola, buenas tardes a todos. La poesía que voy a recitar va relacionado con el tema de las endoscopias, gastro, colon y pólipos. Madre mía. Trabaja en un hospital, ¿eh? En el clínico. Y entonces dice así, es un día en endoscopias. Juani entra en la sala con cara de asustada. La enfermera le dice con determinación, ¿has hecho la preparación? ¿Te has tomado los sobres? Ahora te quitamos los polipitos, con la sedación no te enterarás. Y en un ratito despertarás de un sueño fenomenal. Ahora una gastro, luego una colon, fuera los polipitos. Me he quitado unos poquitos. Ahora llega el doctor, me ha relajado y yo encantado. Adiós, adiós a los polipitos. Son pequeños y chiquitos. Adiós, adiós. Isidro Sierra. ¿Tu viaje a Canarias qué tal? Muy bien, a mí ves que no es. Buenas tardes, amigos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, noches. Os voy a leer un pasaje de mi libro La Capilla Laica. Y dice así: levanta tristemente la mañana, y aquel recuerdo escala mi memoria hasta abrir por completo la ventana y recobrar momentos de esta historia que ponen a la luz del pensamiento dos guerras que jamás tuvieron gloria, que tiñeron de sangre y sufrimiento las campiñas con gente atropellada, humildes campesinos que al momento acudieron sin más a la llamada de una patria orgullosa y milenaria y de glorias de antaño abandonada, la de Cuba, en todo insolidaria, y la de España con fusilamientos que trajeron la ruina humanitaria y dejaron sin fe ni sentimiento hasta gente de noble condición, y a mi lado de aquellos fuertes vientos la tristeza total del corazón. Esta España hoy sigue todavía formada por contrastes tan extremos que es capaz de verter de noche y día el agua de los ríos que bebemos a los mares y ser insolidaria con las zonas resecas que tenemos. Una España en regiones adversarias, muy capaz de grandezas y miserias y que a todo lo nuestro es contraria. Una España de obras poco serias que ha vuelto despasado aquel sin gloria con su germen infecto de bacterias
dispuesta a repetir la misma historia de los nacionalismos sin razón, y como hay que tener del mal memoria para no repetir la indignación, os dejo la que en versos ha compuesto este poeta de humilde condición. Una historia que algunos han dispuesto a repetir, aunque implique la condena de algunos que adoctrinan hoy lo expuesto, que tienen entre todos vida propia, y porque es mal recuerdo del sentido, reviven a diario aquella pena que en mi interior llevaba sin olvido. Y porque estoy por ello tan caliente, contra las guerras dejo dolorido, del pasado la historia en el presente, por lo injusto y todo lo que encierra un mal nacionalismo persistente que en sus luchas continuas por la tierra ha causado más muertos que la muerte que con dolor y pena nos entierra. ¿Y todo para qué? Si el que despierte apenas al albor de la mañana y al poco ya en anciano se convierte, así de frágil es la vida humana. Nacemos como el alba cada día, y aunque al anochecer la vida es vana, más de uno hasta la muerte desafía cuando antes de que acabe la jornada de estar en manos de la sombra fría, y toda su ambición se queda en nada. Y aunque muchos pensamos que la vida es como un sueño vivo en la mirada, desde que el mundo es mundo nadie olvida que los hombres en guerras han vivido y de la paz no saben la medida. Por todo este asunto sacudido me he quedado del sueño desvelado. Estoy de mi sentir hoy tan dolido que el odio en mí a la guerra ha despertado, y expongo que la paz mejor se labra sin armas, con justicia de aliado y la fuerza imperial de la palabra. Muchas gracias. Celucci. Creo que vamos por ahí. Celucci Zambrano. Vamos a escuchar. ¿Qué? Ahora. Ah, a ver, espera. ¿Va a acompañarte en algo? Entonces vas a intervenir en la segunda parte, ¿no? Vale, no lo sabía. J.A. Y después María Jesús. Después de J.A. Unos pensamientos de Antonio Machado. Que 2 y 2 sean necesariamente 4 es una opinión que muchos compartimos. Pero si alguien sinceramente piensa otra cosa, que lo diga. Aquí no nos asombramos de nada. De Gregorio Marañón. La política es la circunstancia más circunstanciada. Más circunstanciada. Un proverbio danés. Muchas personas son como los relojes. Indican una hora y tocan otra. Del ensayista, filósofo francés Montaigne. Yo no cito a otros más que para expresar mejor mi pensamiento. María Jesús Salinas y después Pilar Pizarroso. Buenas tardes. Soneto al ciprés de Silos de Gerardo Diego.
En yesto surtidor de sombra y sueño que acongojas al cielo con tu lanza. Zorro que a las estrellas casi alcanza, devanado a sí mismo en loco empeño. Mástil de soledad, prodigio isleño, flecha de fe, saeta de esperanza. Hoy llegó a ti, ribera de la Arlanza, peregrina al azar, mi alma sin dueño. Cuando te vi, señero, dulce, firme, qué ansiedades sentí de diluirme y ascender como tú, vuelto en cristales. Como tú, negra sombra de arduos filos, ejemplo de delirios verticales, mudo ciprés en el fervor de siglos. Pilar Pizarroso, Carmen Timón después. El carnaval de la vida. Del fingido carnaval y apelando a mi recuerdo, el casino paseaba cabizbajo y circunspecto, sin la rienda de mi mente, pues miraba sin apego distraído los disfraces de odaliscas, saracenos o princesas con donaire de ademanes desenvueltos, sin notar que aquel bullicio de sus fines pregonero me llevaba tras de sí con extraño sortilegio, y entre tanta algarabía una risa que a destiempo requería disfrazar a mi hostil aburrimiento al quebrar su resonancia como un rayo en mis recuerdos. Ella alegre, haciendo estragos, sin descanso o titubeos, reflejaba en los salones su palmito en los espejos. La cabeza tiene erguida y los ojos semiabiertos como negros inocentes, promulgando su misterio, si en mi sueño de nostalgia, de tal modo en su bosquejo, desnudaba la memoria esos ojos que en su tiempo con fijeza me quemaran al cruzarse en nuestro encuentro. Fue su dueña sin turbarse, por su loco voy y vengo, quien marcara la distancia del viejo con lo nuevo. Como un río mis ideas hoy desbordan mis anhelos. Del pasado requería que su amor diera por muerto. Del presente, la reliquia disfrazada como especie, fabulaba eternamente, sin razón, mentira y sueño. Carmen Timón. Buenas tardes. ¿Dónde va este tiempo? Enloquecido, fugaz, incierto. Este vivir del hombre esclavo del odio, la ambición y el asfalto. Oh progreso, oh pensamiento, oh los sentidos cabalgando, la grupa de un tiempo que nos arrastra veloz en tremendo desconcierto, con el caballo desbocado que va sin rienda ni freno. Ay, quien tuviera el poder de echarle riendas y retenerlo, y pararse a contemplar las noches de luna clara, la estrellada inmensidad de la bóveda celeste, y escuchar la bella y tenue sinfonía que el silencio de la noche nos ofrece, y caminar muy despacio, sin que tenga prisa el tiempo, y pararnos a la orilla del cristalino regato donde antaño nos sentamos a fabricar bellos sueños. Llevar lento y liviano el paso, sintiendo bajo las plantas la mullida alfombra verde de la hierba de los prados. Dejar que nos llenen la retina y los sentidos, la serena belleza de los campos. Esa serena quietud que nos invita a pensar, que nos invita a soñar, y donde pueden volar en libertad el alma y el pensamiento. Ay, quien tuviera el poder de echarle riendas al tiempo
Bien, gracias. José María García. Gloria, ¿nos vas a decir algo? ¿Cómo que no? Dinos algo, tú tienes mucho que decir. Sí, tengo que decir, pero otro día. Bueno, Gracias, cariño. como quieras. Carmela, Ruano. Antes te he pasado porque nunca... Pero ¿quieres subir y decirnos algo? Tampoco. Vale. José María García. Buenas tardes. La poesía en la vida. La vida sin poesía dice poco, casi nada. Es dura, poco atractiva, es aburrida y pesada. No altera el ánimo a dulce en la sonrisa amargada, porque falta poesía en la risa y la palabra. Se desgarra en el sentido de aridez en la resaca, al faltarle la alegría en la soledad que entraña, tener la sonrisa alegre con la canción que desgrana, efluvios de amor sincero, de juventud noble y sana. Parece a muy simple vista que la rima está olvidada y que los vates no escriben y se extingue la palabra. La poesía no se omite. Mientras en el mundo haya romanticismo y amores, gente joven, gente sana, gente que rompa el silencio diciéndole frases guapas, como dicen los poetas, a quien escribe con gracia, letras de amor refulgente, para que el mundo comparta y se lean en todas partes sin que se note la falta del ingenio y la agudeza de los vates que le impartan. Gloria, a tu lado hay una chica, ¿nos va a decir algo? No repita. Viene a oír. A oíros a vosotros, pero hace muy bien. Muy bien. Manuel González. Vamos a escucharte y después... Sí, se cayó esto. Lo tenemos escayolado a Manuel. Pasa, no vayas a caer. Pásate Buenas tardes, hoy vengo señalado, pero me apetece estar con todos vosotros. Manuel, un momentito. Maricel, mira, aquí tienes un asiento, ahí en la segunda fila. Es que como en ese que te has sentado está el... Sí, me iba a cambiar ahora. Aquí. Maricel, vamos a escuchar. Vamos a escuchar a Manuel, siéntate. Bueno, pues buenas tardes a todos. Yo también le voy a cantar a la Santina. Ya lo ha hecho mi amigo Tolosa, muy bien, y eso que no es asturiano. Covadonga en mi alma. De ti, Virgen de Covadonga, recibía una fe duradera y penetrante. De mi tierra, un aroma exuberante, y de tu gente, que es la mía, el calor y la armonía. Con una oración hoy yo quería reflejar el amor initalante, el que tendía este amante con el fulgor, la nostalgia y la alegría. Santina, con el corazón en la mano y mi alma de asturiano, te digo que he buscado en otras tierras el olor de tus praderas, de tus robles y manzanos. Asturias y Virgen mía, en Felechu convertido me imagino, y por ti muy dulcemente acogido.
me imagino, como el niño más querido, que orgulloso te dedica sus cantares. Y ya que cantor he nacido, te cantaré mientras viva, y si muero, desde arriba he de seguirte cantando, por ser parte de mi vida. Nuestra Señora de la Campiña Asturiana, qué guapina, estás en la gruta oliendo a tierra mojada. Quiero cantarte, Virgen mía, y mecerte como el viento cuando mueve los molinos y los pone en movimiento. Lejos estoy, gran Señora, mas nunca te olvidaré, y aunque a veces estoy solo, contigo yo soñaré. Covadonga, Tierra Santa, soledad de inmensidades, yo te admiro, yo te canto con esas estrofas mías que me brotan desde el alma. Me gustaría volver a ti, como hoja temblorosa en la noche perfumada, y llegar como un grito en la distancia y postrarme ante tus pies, que eres tiempo de los tiempos en mi montaña. Virgen de Covadonga, guarda a los mineros y a los pescadores y a los que estamos fuera, manda sus favores. Virgen de Covadonga. Hay una señora, Pilar, la señora aquí detrás de ti. No, es amiga del Gijón, pero no. Amiga, Pilar Berber, vamos a escucharte. No te caigan a mí, ¿eh? Sí, lo que faltaba. Sí, lo que faltaba, como decía, no era un médico allí con... Pilar, te escuchamos. Buenas tardes. Como me iba a acompañar Marta a la guitarra y me ha fallado, traía uno y me ha llamado a las 7 justo cuando llegaba. Nos han fallado dos guitarras. ¿Ah, sí? Sí, otra de Ángeles, que tiene la mano averiada también. Y José Luis Pardo, que no está aquí. Bueno, no ha venido. Hay mucha gente mala. No, él estaba allí, me dijo que venía. Mucha gente mala. Sí, muy buena también, claro, me gusta todo, de todo. Bueno, pues entonces he traído otro, que no tenía nada que ver con el de la guitarra, pero este es un pensamiento mío y puede ser que algún día pues, se pueda hacer realidad, no sabemos lo que pasará. Se llama Vuelo sin retorno. El día que nos vayamos, nuestras arcas quedarán llenas de sentimientos de nuestro vuelo al pasar. Olvidemos esta vida, viajaremos a lo eterno, cantando en armonía, subiendo al universo. Estaremos cerca de Dios, sin penurias, con alegrías, alimentando todos juntos el fluir de nuestra energía. Las almas en su penumbra, nuestras vidas al desnudo, pasaremos al otro lado de la puerta, por el umbral. Será el jardín del Edén, donde se encuentra la paz. Buscaremos las estrellas que repartan felicidad. Yo me quedaré en una, que no deje de brillar, para que todos me vean los que me quisieron más. Abrazándome al cielo, encontré ya mi estrella de este viaje sin retorno, quedándome a vivir en ella. Miguel Hidalgo, ¿cuánto tiempo?
¿Quieres salir aquí y decirnos algo? No tengo nada O preparado. hablar de tu exposición, de tus pinturas, si quieres. Bueno. Que acabas de exponer en el Gijón y creo que ha sido un exitazo, ¿no? Y continúa expuesto. Sí. Me dijiste hasta el 30, ¿no? El 30. Sí, el 30. ¿Qué tal? Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, pinto, dibujo y también diseño los trajes de los toreros y escribo también poesía, hago un poco de todo. Y he hecho una exposición en el Café Gijón basada en la tauromaquia, que no son los dibujos de siempre que hace todo el mundo, ¿no? Y bueno, ha habido una buena aceptación, a la gente le gusta bastante, es lo que me comentan, y está hasta el 30 de noviembre, y si quieren ustedes pasarse un día por ahí, si les apetece, y si algún día nos volvemos a encontrar, pues ya me dirán si les gusta o no les gusta. Y bueno, pues estoy muy agradecido de que me haya invitado Soledad a este encuentro de poetas, que es el segundo año que vengo y estoy encantado con todos vosotros. Gracias. Al final de este lado hay dos señoras que llegaron después. Al final, no, me dicen que no. Hay otro señor aquí que lo vi entrar. ¿Nos va a decir algo? Delante del espejo. Detrás de este. No. Bien, pues yo creo que ya estamos todos. Nos falta... Francisco, ¿quieres decirnos algo? Francisco, ¿no? Gracias. Bueno, ¿alguna vez has salido también? Pero ya... No. Bueno, pues Alfredo Azabal, ¿te llevamos el micrófono y nos subes? Venga. Sentado puede hacerlo, sentado. ¿Por qué no sentado, Alfredo? Sentado. Alfredo, siéntate. Muy bien, muy bien. Ahí. Fenómeno. Bueno, pues tenemos la suerte de tener a Alfredo aquí, que viene acompañado de 3 señoras, viene muy bien acompañado, y de que tenga ánimo para venir y ganas, porque él ya se cortó la coleta, aquí le hicimos un homenaje que resultó muy bonito y dijo que se cortaba la coleta, pero no puede, él de vez en cuando sigue viniendo. Bueno, como todos sabéis, yo no soy un modelo de salud. Tengo achaques surtidos de todas las clases. Si hasta ahora tenía ya bastante con mi efecto visual, con la poca vista que tengo, pues ahora se me ha unido otro, que es la falta de fuerza en las piernas. No tengo fuerza en ellas y en cuanto camino un poco me canso y me tengo que sentar, por eso tengo que ir ya con un andador. En fin, por todas estas circunstancias es lógico que ya no vaya a ningún sitio, ni voy a cines, ni a teatro, ni a nada, y como es lógico también, no voy a tertulias. Excepto una cosa me pasa, y es que hay una tertulia, concretamente es esta, la del Centro Asturiano, al que le tengo un afecto muy grande y un cariño muy grande, y encima esta tertulia corresponde a ese afecto. Y, es igual. Y por ese motivo mi propósito y mi interés sería el continuar el venir aquí. Seguiré viniendo, haré la prueba y mientras pueda y mientras no me falle alguna cosa nueva, pues seguiré viniendo.
Bueno, entonces, de venir, se me ocurre una cosa. Hay un poeta que a mí me gusta mucho, que es José Ángel Buesa. Pero no solo eso, me he dado cuenta que a vosotros también os gusta mucho. De hecho, he oído recitar poemas de él a muchas de los que ahora estamos aquí. Por eso aprovecharé para deciros poemas de él. Es lógico porque, como sabéis, José Ángel Buesa se le considera por todos el poeta del amor. Me diréis que es exagerado el atribuir a él la exclusividad de eso. Todos los poetas han cantado al amor. Es mentira. No, señor. Todos los poetas no han cantado al amor. Han cantado a su amor. A su amada, a su Beatriz, a su Leonor o a su Guiomar. Pero en cambio José Ángel Buesa lo que ocurre es que amó a muchas mujeres. José Ángel Buesa era un enamoradizo y a toda mujer que se encontraba, sobre todo a los ojos de las mujeres le volvían locos. Y por eso, naturalmente, conoció amores, tuvo muchos amores a lo largo de su vida. En efecto, si leéis los poemas de José Ángel Buesa, veréis que en todo poema hay una mujer. Pero enseguida os daréis cuenta de que esa mujer no es única, no es la misma, sino que en cada poema es una distinta. Y es por eso, porque ha habido muchas mujeres. Bueno, entonces voy a deciros poemas de él y resulta que el que pensaba deciros, pues no sé por qué razón, hay un verso que se me ha borrado. De aquí se me ha borrado y no me atrevo a recitarlo. Entonces se me ocurre otro que, en fin, esperemos que os guste. A mí me gusta, sí. Se titula Poema del Perdón. No dije una frase de más ni de menos que recuerde yo. Nadie tiene la culpa de que el tiempo pase y el tiempo pasó. Y fuiste el fantasma de un amor lejano, la sombra de un beso que nunca olvidé. Pero sé que un día te tendí la mano y sé que me heriste, yo no sé por qué. Fue injusta la herida y era dolorosa, pero sonreí. La vida que pasa no es toda la vida y seguí viviendo mi vida sin ti. Días, meses, años, buena y mala suerte, lluvia en la calle, pasos al azar, y hoy te vi pasar. Y aunque debo odiarte por la herida aquella, y porque me heriste yo no sé por qué, te encontré tan bella, tan bella, tan bella, que te perdoné. Así es el estilo de los poemas de José Ángel Buesa. Así que cada día os iré recitando uno o dos de ellos y espero que os guste. Voy yo camino de este poeta porque a mí me gustan todas. Voy yo camino de él porque a mí me gustan todas. Vale, me alegro. Bueno, buenas tardes. Esperemos que resista, ¿eh? Tocaré madera. Claro que sí. Tocaré madera. Y aquí te esperamos el próximo mes. Vamos a terminar, que te había puesto ahí y ya no te veía. Maricel, vamos a escuchar. ¿Cómo está tu garganta? ¿Cómo está? ¿Estabas malita? Sí. Por fin han podido venir.
Por favor, por favor. Bueno, pues vamos a presentar, pasamos a la segunda parte. Ferrucci se pone aquí con nosotros, se sienta con nosotros. Vale, tuyo. Como tú quieras. ¿Quieres estar aquí? En la silla. ¿Podemos poner una silla? Como tú quieras, Ferrucci. Si quieres estar abajo. Yo no sé cómo. Como tú quieras. Sí, vosotros. No. De Eduardo. Vale.
Bueno, buenas tardes. A ver, espera que vamos a hacer la presentación. Pasamos a la presentación, por favor, silencio, por favor. Pasamos a presentar a Eduardo Velázquez con su libro La tejedora de apegos. Digo la fecha porque tú me lo has puesto en el... O sea que vamos a saber los años que tienes. Eduardo Velázquez nació en Madrid en 1949. De formación bancaria, ha ejercido como profesional durante 50 años. Sus manifestaciones literarias como entretenimiento han estado presentes a lo largo de su vida. En esa circunstancia vital tan determinante que es el final de la etapa profesional, decide explorar y desarrollar su afición a la escritura, participando en un taller de expresión literaria. Es entonces cuando se decanta por el poema como forma de mostrar sus inquietudes. A partir de ese momento asiste a los talleres de iniciación a la poesía que imparte el poeta Jesús Uceloy, bajo cuya tutela va moldeando un estilo personal de manifestación lírica que le lleva a participar activamente en algunos círculos de lectura poética. La jubilación ha sido para Eduardo Velázquez González, como ha de ser, tiempo de júbilo. Su vocación, la poesía, por fin recibe la dedicación que se merece y acaba de publicar su tercer libro de versos, La tejedora de apegos, en cuadernos de laberinto. Sus lectores ensaltan la sencillez y transparencia de sus poemas. La extraordinaria sensibilidad del autor, Eduardo Velázquez, su capacidad introspectiva, la forma en que logra profundizar en los sentimientos tan valorada en su carrera literaria, alcanza aquí su máxima expresión. La tejedora de apegos, Madrid, 2018, adentra al lector en composiciones poéticas cargadas de una trama emotiva intensa que detalla desde el día a día cotidiano hasta las vivencias más críticas del devenir y que, además, culmina con un sentido y original homenaje al insigne José Zorrilla. La tejedora de apegos, poesía sincera y sin afeites, que al final, al igual que los anteriores libros del autor, atrapa por su particular esencia y cercanía. Dice el poeta, respecto al proceso de creación, tanto de La tejedora de apegos como de mis otros poemarios, no hay una pauta definida. Incluso el título lo determino siguiendo un impulso. Simplemente me dejo llevar por los sentimientos. Así lo explica en este pequeñísimo poema. Un poema es, en sí mismo, un estado de ánimo, provocado por ese algo que sobrecoge. Es el sentimiento que conmueve al poeta. Su gran ilusión es que no se ciegue el pozo del que emana su inspiración. Autor de 3 poemarios publicados, Cascarillas de sacapuntas, expuesto en un escaparate, y La tejedora de apegos. Un fuerte aplauso para Eduardo. Buenas tardes a todos. Antes de nada, pues agradecerle a Soledad y a Andrés del Centro Asturiano esta invitación para estar con todos ustedes. Aunque puede parecer que soy nueva aquí, pero no, he venido ya estas veces unas 3 o 4 veces. Y bueno, pues es una satisfacción estar con todos ustedes y hacerles llegar pues la poesía. Me cuesta mucho todavía cuando me dicen que soy poeta, porque para mí eso es algo muy importante. Creo que hay
muchos autores que se tildan como tal, pero en realidad eso es algo mucho más trascendente. Yo digo que soy pues, versificador, incluso en alguno de mis libros llegué a decir que soy titiritero de versos. Yo digo que tiro al aire las palabras y las recojo y salen, y las junto y acaban saliéndome versos. Bueno, yo no les voy a contar mi historia porque supongo que tampoco les interesa mucho. Quería hablarles fundamentalmente de este libro, pero también algún trabajo de algún otro. Y nadie mejor para empezar a darles a conocer lo que escribo que mi amiga Celuchi Zambrano, que desde el principio ha tenido, yo diría, la delicadeza de considerarme suficientemente capacitado como para poder recitar mis poemas. Entonces yo quiero que ella empiece y que de mi primer libro. Lo sabe mejor que yo. Bueno, pues ella que les recite. Bueno, pues enhorabuena por esta presentación de este nuevo libro que no conocía. Y buenas tardes a todos. Yo encantada de leerle 2 poemas de Eduardo. Sinestesia. Aspiro el perfume de un sentimiento. Saboreo la nota aguda que el violín desgrana. Percibo el roce de una cálida mirada. Veo el color de la fragancia que satura con sus tonos la lavanda. Escucho el rojo sonrosado de unos labios que, sin moverse, llaman. Me inunda el sabor al aroma de una palmada que conforta. La visión sonora de una expresión cuando emociona. Oigo a los ojos que articulan un mensaje sin palabras. No hay luna, ni sol, ni cielo, ni nada que más valga que un sentimiento aspirado, con el aroma del color de las palabras por cada sentido. 5 sentimientos, por cada sentimiento, los 5 sentidos. Y este es un... Bueno, esto no está bien, me parece que no llega muy bien la voz, ¿no? Sí. Gracias. A continuación, este poema de su libro Cascarilla, de Sacapunta. Ahora sí. Yo un día, cuando lo leí, creé una nana que me salió así, no estaba estudiada. La nana de la almohada. A su niño bonito que está en su cama, los ojitos cerrados, las manitas reposan, cabecita apoyada sobre la almohada. Mamá le canta. Duerme, mi niño, duerme, duérmete pronto. Le está llamando al sueño, venga a arrullarle, en tanto que le besa, arropa el cuerpecito que ahora descansa. Acunando a su niño, rey de la casa, esta nana sentida, en tanto le acaricia, mamá le canta. Nana, nanita, nana, nanita,
alborotado, adornando su cara, los labios entreabiertos, largas pestañas. Mira a su niño, Nana, qué cosa tan bonita sobre la almohada. Duerme tranquilo, cielo, que ángel te guarda, en tanto que en la noche las horas pasan cuidándole su sueño. Mamá le canta. Na, na, nanita, na, na, nanita fría. Susurrando a su niño que está en la cama, entre sábanas azules con nubes blancas, ilusión de su vida, mamá le canta. Además, es un buen poeta, una buena persona, y estoy encantada, ya sabes que siempre que me necesito. Muchas gracias. Bueno, ese poema, esa nana, se la dediqué a mi nieto, a mi primer nieto, Álvaro. Entonces yo se la di, con el motivo de la presentación del libro, se la di a Celucci. Y cuando la oí recitarla, pues yo me quedé muy sorprendido, ¿verdad? Yo no había puesto nada de la nana en sí, ¿no? Ella, bueno, pues cada vez que la recita la mejora, la ha hecho mejor. Bueno, pues yo voy a entrar ya directamente en hablarles sobre este último libro, La tejedora de apegos. Yo me gusta escribir de un modo muy claro. Quiero hablar del mundo de los sentimientos, algo que seguramente todos ustedes comparten. Yo no escribo nada que ustedes en algún momento no hayan sentido. De hecho, recuerdo que un día había estado en la Feria del Libro de Palencia, un señor compró un libro y al cabo de los días recibí un correo electrónico y me dijo: usted escribe lo que yo siento y no me atrevo a escribir. Ello quiere decirse que yo no les digo nada nuevo, simplemente posiblemente le pongo palabras al sentimiento y me atrevo a ponerlo en un verso y a publicarlo. Bueno, pues sin más les voy a leer a ustedes algún verso y algo que yo no tenía en principio pensado, pero que, bueno, Soledad me ha hecho que le gustaba mucho. Yo, al final del libro, yo estuve leyendo, a mí, habría que empezar por decir que a mí la poesía me nace el sentimiento, pues porque mi madre, siendo muy pequeño, ella me recitaba una poesía de Zorrilla que era oriental. Una vez corriendo van por la vega y mi madre era muy pequeñita y me la recitaba de tal manera que yo me la sabía de memoria. Y la verdad es que yo siempre crecí con esa idea de ese capitán que es tan magnánimo, que cuando coge la esclava, pudiendo tenerla, la devuelve, ¿no? Y un día me invitaron a leer en la casa de Zorrilla, pues, parece que era el bicentenario de su muerte. Teníamos que leer o bien una composición suya o algo que hubiéramos escrito que tuviera que ver con él. Y yo tuve la idea, dije, bueno, a mí ese poema, yo veo que aquí hay una señora que lo conoce, pues yo dije, ese poema a mí no me gusta como acaba, porque en realidad a mí me parece que aquella mujer, con todo lo que le ofrece aquel hombre, que decide irse, y yo decidí escribir unos poemas que continúan la historia y darle el final que a mí me parecía. Entonces, bueno, pues Soledad me decía que le había leído, le había gustado mucho, incluso me ha dicho, dice, bueno, me gustaría teatralizarlo, ¿no? que si se lo autorizaba, yo encantado porque lo puedas hacer. Bueno, pues les leeré algo de ese romance y les voy a leer algunos otros poemas. El primero de ellos es Si tú me dejaras. Si tú me dejaras, te enseñaría a hablar con el viento, en el lenguaje de las nubes figurando palabras. Si tú me dejaras, te enseñaría a oler la fragancia del bosque, la esencia de las flores, del pino, la jara y la retama. Si tú me dejaras, te enseñaría a escuchar las miradas, el sonido de la vida, el llanto mudo del niño que a la madre busca con la mirada. Si tú me dejaras,
Te enseñaría a oír el crecer de la hierba, ese canto de esperanza que alegra las mañanas. Si tú me dejaras, te enseñaría a ver con los ojos de la mente, mucho más allá del horizonte, del rostro que te habla. Si tú me dejaras, te enseñaría a reparar mucho más allá de lo evidente, mucho más allá de lo que oculta el habla. Si tú me dejaras, te enseñaría a percibir el idioma de las caricias, tan sencillo, amoroso, pasional y tan desconocido. Si tú me dejaras, te enseñaría a sentir por el alma, sensible, emotiva y descarnada. Advierte cuando pasa, escucha los silencios, comprende las miradas. Si tú me dejaras, te enseñaría que amar es algo más que dar el alma. Amar es entender, comprender, dejarse amar por quien se ama. Si tú me dejaras, te enseñaría que cuanto puedo enseñarte no es nada que no sepas y no puedas enseñar. Les voy a leer un poema que pues yo también tuve dudas en incluir y que generalmente no leo. Es algo que tuve durante mucho tiempo y hablé con la editora y tenía dudas y se lo mandé. Y me dijo, por supuesto que sí, es un poema. La verdad es que es un poema muy tierno, pero terriblemente duro. Manolo el lagartijo. Y el poema es dedicado a los diferentes. La piel acartonada, escamas de color verduzco arrugadas, los ojos pequeños, camina encorvado a pasos cortos, más que andar, arrastra las plantas. De gesto adusto, esquiva las miradas, no hay saludos, ya no le habla ninguno. De cuándo empezó a ser hosco y taciturno, escaso de palabras, no lo recuerda nadie. Siempre fue así, comentan los vecinos. Manolo el lagartijo. Algunos, pocos viejos, del joven que fue un día, de risas y de juegos felices en la infancia, hoy relatan. Un detalle tan solo de los chicos lo diferenciaba, su piel aceitonada, por entonces apenas cuarteada. Al tiempo que crecían, los otros se fueron alejando. Aquellos con quienes jugaba ya no eran sus amigos. Burlándose, le humillan y rechazan al niño dolido que lloraba. La madre, enjugándole su llanto, besándole en la frente, consolando abraza. El padre, silencioso, en el otro extremo de la sala, observa, acongojado, suspira. Qué pena de aquel hijo, tan tierno, tan querido. Qué pena de aquel vástago, apenas despuntando, sería rama leñosa, después palo. Qué pena de aquel hijo, diferente de todos esos otros chicos. Sintiéndose distinto, se fue quedando solo. A nadie le importaba aquel chiquillo de aspecto repulsivo, amargándose por dentro, al tiempo que por fuera se acostaba, el niño se hizo adulto. A solas en la casa, sin madre que besara y consolara, ni padre que observara al pobre anciano, tan tierno como antaño, sobre esa piel de escamas rugosa por los años. Las lágrimas resbalan. El viejo huraño y solitario, desolado, cavila de sus sueños postergados. El ser igual que otros, la familia que no llegó, el hijo que no le vino porque no hubo mujer que se atreviera a engendrarlo, a parirlo. ¿Qué saben los demás? Lo que es la vida renegando, lo que es sufrir, querer sin ser querido, doliéndose de ser Manolo el lagartijo. Muchas gracias. El libro tiene por título La tejedora de apegos. Y la tejedora de apegos, aunque parezca que es un arácnido, pues en realidad no lo es. La tejedora de apegos ni siquiera es femenino. La tejedora de apegos somos cualquiera. Tejía y tejía su tela a la araña, de apegos enmarañada. Mientras tejía soñaba la vida que la vida le ofrecía. En tanto que pegajosa sentía que en la misma iba quedando atrapada. Teje que teje, seguía afanoso en su telar, tejiendo esa red inalterable de entregas absolutas. Cuanto más y más tejía, sabiendo que la perdía, enredada,
menos libertad tenía. Al cabo de tanto tejer en la trama de untuosos hilos invisibles que la abrazan apresándola, incapaz de librarse, desfallece, entregada, agotada y abatida, en la urdimbre intrincada de apegos que la atan a la tela que ella misma se tejía. En su cárcel, secuestrada, lamenta cada día no poder llegar a ser la esencia del ser que un día soñó podría llegar a ser. Esto, les explico, es pues cómo cada uno de nosotros en un momento determinado a lo largo de la vida podemos ir tejiendo una serie de apegos a las cosas, a las personas, a los lugares, y que en ocasiones puede llegar a ser asfixiante y evita que podamos llegar a ser otra persona. Oración del desaliento. Te busco y no te encuentro, agua que alivias mi sed, perdido en este trastornado recorrido del desierto, apartado de tu luz, a oscuras, a tientas ciego, no sé dónde plantar mi huerto, que no recojo fruto, por más que siembro. Y bueno, pues les voy a leer estos romances que escribí para dar continuidad al de Oriental. Bueno, para el que no lo sepa, Oriental es la historia, relata la historia de un capitán de los Gomeles. Los Gomeles eran algo así como los Navy Seal de la Granada nazarí. Entonces este hombre, cuando entra en Granada con su caballo, con una tropa, pues encuentra una mujer que está llorando, se para, baja, la coge entre sus brazos y se queda prendidamente enamorado, es una esclava. Entonces lo que hace es que le dice que deje de llorar y le ofrece todo cuanto posee para que se quede con él. Habla de su palacio en Granada, de sus jardines, de sus flores, de que le va a traer plumas, de las espumas de los mares de Oriente. Y al final ella le dice que, bueno, que la vale todo lo que la regala si la quita a sus amigos y sus damas, y que sus torres de león, le dice, valen más que su Granada. Y él, el capitán, pues dice que, bueno, que si diste tus amores a algunos otros guerreros, Udi del Edén, no llores, vete con tus caballeros. Y dice, y dándole a su caballo y la mitad de su guardia, el capitán de los moros volvió en silencio a la espalda. Entonces a mí ese final es que no me gustaba nada. Y yo hice 4 poemas en los cuales uno de ellos, Doña Elvira, que el nombre de Doña Elvira no es gratuito, Doña Elvira es así porque así se llama mi madre. Y como curiosamente he estado esta semana pasada en Granada, porque había preparado una novela, he ido a comentarme, me estuvieron diciendo que Elvira es un nombre muy común en Granada. De hecho, Elvira es el primer nombre que tuvo Granada. Libis, de los romanos, Liviria, ¿no? Y yo digo aquí que Doña Elvira, pues ella se arrepiente en un momento determinado de que cuando está en su león, de haber dejado a aquel hombre, ¿no? Y ella se arrepiente y lamenta no haberse quedado con él. Y por su parte el capitán, pues lo que lamenta, habla con el rey, con Boabdil, y lamenta no haber sido capaz de que ella se quedara con él. El rey le dice, bueno, pues que coja parte de la guardia y vaya a buscarla. Y ahí les voy a empezar yo a leer. Entonces dice, así debió de ser, si así os parece. Y yo digo así debió de ser porque yo creo que tuvo que ser así. A las puertas de León la comitiva se planta, a una media legua escasa de torres amuralladas. Gallardetes y estandartes ondean entre oriflamas, en señas ganadas en 1000 batallas. Los castellanos, leoneses, altivos, con la cruz como testigo, observan desde su atalaya la osadía de la hueste. Tan próximas sus almenas, se atreven a plantar cara. A poco su osadía habrán de pagarla. Desde toda la ciudad, entre curiosa y amedrentada, llega gente a la muralla, y la misma catedral, aupándose de puntillas, estira sus filigranas para ver la soldada desplegada. Resuenan olifantes y tambores de entre la tropa formada, el que parece mandarla
encarama imponente a su montura alazana, de jaez ricamente engalanada, y lentamente se acerca a los pies de la bocana. Cubriendo yelmo de plata blanco el turbante, barba entrecana, de acero de damasco la curva de su cimitarra, botas de cuero altas, destellan los arabescos dorados del verde de su casaca, del moro el porte, admiran las cortesanas. De la ciudad del alcaide interpela al gerifalte si presentará batalla, a lo que el otro responde: soy capitán de la guardia de la Alhambra, aunque seamos fuerza armada, venimos en buena lid. A vos, señor, requiero sirváis darme razón, si acogéis a la dama, que siendo presa en Granada fue de su yugo liberada. Mi señora doña Elvira, ante la ciudad se acampa una mesnada de gomeles de Granada, la comanda el capitán de la tropa de la guardia, busca encontrar a la dama de su esclavitud librada. Es él sin duda cuánto ha de amaros para venir en vuestra búsqueda, cruzar tierra de cristianos, librar tanta escaramuza, poner en riesgo la vida, para tal vez encontrar la dama esquiva. Esta vez no verá en mí la mujer altiva que le rechazara, pero aún no sé a quién espera encontrar. En esta ciudad yo soy dama principal y él, tan solo, de morisma capitán. Abren las puertas al moro para que pueda pasar, enfila la comitiva camino a la catedral. Allá descabalga el caído ante el alcaide, el obispo y los grandes, inclinándose, solemne, saluda a su dignidad. Hasta aquí el caudillo militar, ahora será el hombre quien hable. Vengo a presentar respetos a la dama que en Granada pretendía, a cambio de mis riquezas, cautiverio, de otra forma prolongar. Hacerla, sin ella querer, de mi arena favorita, de mi señoría el ama, solicitar su perdón, pues que no se puede hacer, dar afrenta a la mujer con quien compartir tu Edén. De un paso adelanta hermosa dama, los cabellos de oro acariciándole el preciado colgante con que adorna su cuello, se derraman sobre la espalda. Sus ojos almendrados escrutándole la cara, vieron en él la misma penetrante, tierna y cálida mirada, y supo que eso era amor. No apuréis, buen capitán, que siendo yo aquella esclava no os albergo rencor, tan solo tengo por vos la gratitud de, en mis torres de León, hacedme a llorar, no ser sultana. Tomándola de la mano, alzó voz el caballero: por este Dios que es el mismo de los dos, declaro, no hay en mi corazón más sentimiento que amor. Doña Elvira percibió el impulso de seguir al guerrero nazarí hacia el reino de la Alhambra para ser sultana del capitán de su guardia. Y ahora, el último de estos, porque ahí ya, evidentemente, ya están en Granada, y esto es lo que yo creo que pasa. Traspasada de la alcazaba la puerta, al paso de la comitiva salió el capitán, ataviado con soberbia aljuba damasquinada, el turbante, una pieza de rica tela cubriéndole la cabeza y envolviéndole la cara, insondable su mirada, destaca la hilera blanca de su boca cuando la habla. Doña Elvira, mi amor, mi sueño, mi dama, mi sultana, bienvenida a la Alhambra, la Nazarí, la Bermeja, nuestra morada, tan solo a vos en la hermosura compara, vuestra presencia la hará aún más invocada. Ambas sois la simbiosis de lo sublime, los poetas alabarán vuestra belleza por los siglos de los siglos. La noche serena invita a un paseo, junto al estanque pulido en el cielo alfileteado de estrellas se recorta imponente la luna, la pálida luz resalta el perfil de la dama en la penumbra, reflejándose en el espejo de plata, rumor de agua. Brillantes engastados en su rostro son sus profundos ojos puñales de pasión que se clavan en el alma. Entre flores perfumadas díjola el moro en voz baja: huele a azahar, a jazmines, a arrayanes, huele a vos, flor nocturna que se abre. La noche enamorada quisiera robárosme, refrena su codicia el respeto por mi daga.
rumor de agua. Cubierta por túnica de seda azul, adornando con franjas doradas la boca manga. Entre el pliegue de la manga relucen pulseras de oro, collar de perlas negras y blancas, ajusta la cintura ceñidor de pedrería, irradiando hechizo gentil. Doña Elvira, encendida, avanza a su talle, cimbreante rama de sauce y musitando le habla. Tómame, tómame, moro, valgo más que tu granada. Rumor de agua. Entráronse en una estancia. Ella notó un leve escalofrío, un sofoco, un ahogo. Sintió un estremecimiento cuando la tocó su moro. Acariciándola el oro de su cabello, puso mano en su cintura, acercándola a su cuerpo. A través de la seda de sus velos la abrasó el ardor guerrero. Pasión que nubla el cerebro, pasión que nada la para. Arrebatada demanda. Tómame, tómame, moro, algo más que tu alhambra. Recostada sobre el lecho, un rayo la atravesó cuando la tocó la espalda. Notó su cuerpo desnudo, el rubor de las mejillas, el fuego se lo avivaba. Sintió un desvanecimiento, creyó que se desmayaba. El techo, el suelo, la cama, toda la estancia giraba, todo se la derrumbaba. Ella le ofreció los labios cuando ella se los tomaba. Los muslos la acariciaba, vientre de mármol besaba. Ebria de pasión reclama. Tómame, tómame, moro, valgo más que tu granada. Era como una hoja por la tormenta agitada. Su cuerpo evanescente quemaba cuando ya el moro la arrebataba. Del fondo de su jardín su flor abrió su cáliz de nácar. En sus húmedas entrañas la semilla de la vida la inundaban. Vio un relámpago de luz, sintió que todo acababa. En más de 1 millón de estrellas el firmamento estallaba. Cada estrella era de amor, una lágrima. Este es el final que a mí me gustaba que tuviera el poema. Nos quedan unos minutitos nada más. Por favor, vamos a terminar de escuchar el poema. Bueno, les voy a recitar un poema que dirigí, se lo dediqué a mi madre. Yo en el primer libro escribí un poema a mi padre cuando estaba falleciendo, porque, bueno, había estado todos los días yendo a verle y ese día, por algunas circunstancias, no fui. Y, bueno, pues no me dio tiempo a llegar, me avisaron que había muerto y yo siempre tuve la sensación de que tenía una deuda pendiente que pagué, pues, escribiéndole un poema. Pero siempre me quedaba que, bueno, se lo había escrito a mi padre y no, mi madre no lo tenía, ¿no? Y le escribí este. Vigilo ese sueño anormalmente profundo e inquieto de mi madre, tan esforzado y fatigoso. La veo cansada de vivir, extenuada de sufrir, perdida en un lugar, supongo, remoto de su memoria. Su angustia es mi dolor, el dolor de verla vencida. Se va, sin que la pueda retener en su lucha por la vida. Es el suplicio de no poder hacer nada por la que me dio la vida. La mujer admirada, tan fuerte y vigorosa, tan activa, qué frágil es ahora, tan achacosa, tan gastada, muñeca ajada y rota, y aún así, admirablemente hermosa. Qué pena me da verla en ese estado, desvalida. Qué lástima no poder rescatar su voz, sus palabras, su amor materno, sus miradas, sus caricias. Qué pena no poder recuperar el tiempo, volver a ser los niños de sus sueños. No te vayas aún. Espera que te diga que te quiero. Espera que te pida en un último esfuerzo. Recítame otra vez, oriental, nuestra poesía. Y por último les voy a leer un poema que lleva por título El lenguaje callado de los ojos. El lenguaje callado de los ojos dice más y mucha más verdad de lo que cuenta el habla. Entre unos ojos que se miran frente a frente, apenas hay resquicio para la mentira. Se silencian, se orillan a veces las palabras, pero el brillo en la vista las delata. Se habla, hurtando de los ojos la mirada, y de cuanto se dice,
no es creíble nada. La honestidad y la verdad no necesitan voz, tan solo una mirada. Unos ojos tristes adornados con una sonrisa son los de una máscara que a nadie engaña. Cada vez que escucho una mirada atiendo, que no miran los ojos y no es diciendo. Callan los ojos, siléncialos, con su reproche sordo me gritan a la cara. Ojos que recitan versos y enamoran sin tocar, acariciando con la mirada. Se miran a los ojos los valientes para reconocer sus miedos en el fondo de su arrojo. Bailan. Los ojos sevillanas baten palmas las pestañas y una bata de cola de lunares se arrastra en las heces cuando hablan. Muchas gracias. Les agradecemos a Eduardo Velázquez la lectura de estos bellísimos poemas de su libro y bienvenido al Centro Asturiano, bienvenido a tu libro. Quien quiera llevárselo a casa con la firma del autor, ahora puede hacerlo. ¿A qué precio, Eduardo? Pues son 12,50. A 12,50. Quien quiera, pues viene aquí y se lo firma el autor. Gracias a todos por vuestra asistencia. Recordamos que el próximo mes será el día 19, miércoles. El miércoles, eso, día 19. 19 miércoles, que lo sepáis. Tenemos, de diciembre, el próximo, sí. Tenemos lotería, el Centro Asturiano tiene lotería para Navidad. Quien quiera adquirirla también puede ir a la tercera planta. Aquí Eduardo la tiene para quien quiera comprarla. ¿Compra tú? Yo ya he comprado. Eduardo...